Por la licenciada, dice acá, pero ya sabemos que es magíster, Andrea Verónica de Fátima Oviedo, para optar al grado académico de doctora en Ciencias Naturales. ¿Sí? Y su tesis trata sobre el uso de biopesticidas para el control de Anastrea fraterculus y Ceratitis capitata, Widelman, Diptera y Cafrítide, y su efecto sobre parámetros biológicos. Este trabajo fue realizado bajo la dirección del Dr. Juan Antonio Rull Gabayet y la codirección de la doctora Karina Paola Baniano. El tribunal examinador, aquí presente, designado por resolución número 458 del 21 del Consejo Directivo de esta facultad, está integrado por la doctora Vanessa Andrea Areco, el doctor Guillermo Luis Clark y la doctora María Gabriela Murú. Como representante de la Comisión de Supervisión se encuentra presente la doctora Nancy Roxana Vera. Una vez concluida la exposición de la tesista, el jurado va a hacer las preguntas que considere pertinentes. Luego de eso, nos retiraremos a una sala privada para deliberar y terminar de elaborar el acta. Volveremos aquí con todos los demás, leemos el acta y luego de eso habrá unos minutos para que Andrea dé sus agradecimientos y el jurado también, si quiere decir algunas palabras, y los directores también, si están presentes, quieren decir algunas palabras, va a ser el momento. ¿Sí? Y con eso terminaríamos el acta. ¿Estamos todos de acuerdo? Andrea, por favor. Bueno, muchas gracias por la presentación. Como ya dijo acá el doctor, mi trabajo es sobre bioplaguicidas para el control tanto de Anastrea como Ceratitis capitata. Y la presentación se encuentra... ¿Qué pasa? Estructurada de la siguiente manera. Introducción, objetivos, hipótesis, materiales y métodos, capítulos, conclusiones y proyecciones. Básicamente, cuando se planteó la idea de hacer ese trabajo de tesis, fue un poco pensando, digamos, qué es lo que estaba pasando en la agricultura en los últimos 40 años. Tenemos a nivel mundial que la agricultura es una de las funciones más importantes, tanto para proveer alimentos como también aspectos económicos. Si vemos nosotros acá la evolución de una agricultura sustentable en la época de los incas, hoy en los últimos 40 años pasamos de tener una agricultura moderna a una agricultura tecnológica. Eso implica que las áreas de siembra aumentaron exponencialmente y sobre todo lo que es la parte de monocultivo. Y esto se vio también emparejado en lo que es la aparición de plagas, enfermedades y malezas, y como solución momentánea en la aplicación de productos químicos que después de la Segunda Guerra Mundial fueron como decir, algo milagroso, tanto para los productores y para los consumidores. El problema, porque siempre hay un problema, es que al aumentar, digamos, la aplicación desmedida de productos químicos, eso conllevó también a un desorden ambiental, y lo más preocupante es que a la pérdida de biodiversidad y, por supuesto, afecta a la salud humana. Esto simplemente, las fotos representan a argentinos que, bueno, principalmente el señor ya falleció, pero con respecto a niños de Formosa y Chaco, existen muchas patologías relacionadas a los productos químicos. Para que conozcan un poquito qué es lo que se utiliza de agroquímicos a nivel de Argentina, entre 2015 y 2018 se aplican entre 420 millones a 525 millones de litros kilogramos de agrotóxicos por campaña. Nosotros acá en Tucumán, por campaña aproximadamente, estamos aplicando cerca de 20 millones. Eso implica que cada uno de nosotros acá sentados estamos consumiendo por año cerca de 12 litros de químico en agua, en frutas y en verduras.
Tucumán es pequeñita, pero es un polo productivo muy importante. Somos productores y exportadores de cítricos, como por ejemplo el limón. También tenemos un área vasta de siembra de granos, producimos caña de azúcar, tenemos una franja frutícola importante. También somos productores y exportadores de fruta fina, como el arándano y la frutilla congelada. Eso desde el punto de vista de lo que son, digamos, la agricultura, las cosechas, lo que uno conoce como producción, maíz, soja. Pero en realidad, sin la aparición de las plantas allá en el Ordovícico y su diversidad en lo que es el suelo, hoy en día nosotros no estaríamos. A pesar de que nosotros las vemos quietitas ahí, la verdad que tienen una actividad impresionante. Tienen la capacidad de sintetizar metabolitos primarios, como ser de carbohidratos, lípidos, péptidos, entre otras, que utilizan para todo lo que es su desarrollo funcional. Y en pequeña proporción los metabolitos secundarios, que como lo producen en pequeñas cantidades, de allí su nombre. Sin embargo, son muy importantes para ellos porque funcionan o participan de funciones fisiológicas y asociado a la aparición de la planta, el boom de la diversidad tanto de artrópodos como de otros animales, aparecieron y tenemos un grupito que fue benéfico para las plantas y otros que están, digamos, enemistados con ellas porque les generan daño. Y en base al uso de los metabolitos secundarios es que ellas pueden hacer uso de aquellos que los benefician y a su vez protegerse de los que les hacen mal. En cuanto a plagas, existen muchas. Acá conozco a varios que trabajan en plagas totalmente diferentes a las que yo voy a mencionar y otros no, pero el trabajo de tesis se trabajó con 2 especies de mosca de la fruta de importancia cuarentenaria, la que tenemos aquí, Ceratitis capitata, también conocida como mosca del Mediterráneo, que tiene una distribución muy amplia, o sea, cosmopolita. Y la nuestra, que es Anastrefa fraterculo, también conocida como mosca sudamericana de la fruta, se extiende del sur de Estados Unidos hasta el norte de Argentina. Ambas comparten que presentan un ciclo holometábulo, es decir, presentan 4 estados bien diferenciados: adultos, huevos, larvas y pupas. Como presentan 4 estados fundamentales, y para completar la tesis, entonces yo dije, voy a trabajar sobre los 4 estados. Así sea más difícil para que lea el jurado. El objetivo general de este trabajo de tesis fue contribuir al desarrollo de técnicas de control para el manejo integrado de Anastrefa fraterculo y Ceratitis capitata mediante el uso de bioplaguicidas. La hipótesis: los bioplaguicidas de origen vegetal presentan actividad insecticida, repelente y bafractante, antialimentaria y modifican los parámetros biológicos y la fisiología nutricional en individuos de Anastrefa fraterculo y Ceratitis capitata en sus 4 estados: adultos, huevos, larvas y pupas. Como materiales y métodos para esta tesis, contamos con el material biológico, los 4 estados, tanto de Ceratitis como de Anastrefa, que fue seguido por el Laboratorio de Investigación Ecotológicas de Mosca de la Fruta y sus enemigos naturales, Diemen, Proim y CONICET, dirigido por el doctor Sergio Bruschi, y también tuve la suerte de trabajar con el grupo de la doctora Solana Abraham y sus becarios. Para los que no conocen, las moscas de la fruta tienen estos 4 estados. Acá tenemos Ceratitis y Anastrefa en proceso de cópula. De allí saldrán los huevitos de las hembras, los cuales se colocan en dieta artificial para obtener las larvas. Posteriormente tenemos las pupas y finalmente, pasado un tiempo, emergen los adultos que son sexualmente inmaduros. Como biopesticida se trabajó inicialmente con productos comerciales cedidos por el Laboratorio de San Pablo de la provincia de Tucumán, con Bauderia, con Bafron y Biospan a base de Bacillus thuringiensis, y Bayer se dio lo que es Flipper y Tracer, que se utilizan como productos controladores para Ceratitis capitata. Con respecto a los biopesticidas de origen vegetal, se trabajó con el extracto de resinos comunes más Solanum granulosa leprosum en alcohol de eucaliptus. También se trabajó con aceite e hidrosol de Baccharis dracunculifolia y el aceite e hidrosol de Pinus heliotis, que fueron obtenidos por arrastre de vapor. Acá tenemos los tanques. Estos productos, el extracto de los aceites y hidrosoles, fueron seguidos por el señor Ricardo Berry de San Vicente, Misiones. En cuanto a las dosis de los productos comerciales, fueron las recomendadas por los dueños, digamos, de las empresas o por las estipuladas en el membrete. Y con respecto a la dosis de los productos de origen vegetal, se tomaron referencia de los trabajos que también trabajan
si bien no con los mismos bioplaguicidas, sí con los que tienen metabolitos secundarios similares a los que vamos a analizar en esta tesis. Todos los datos fueron pasados por dos programas, el Estadística y por SPSS de IBM. Simplemente, para no aburrirlo mucho con la parte estadística, se utilizó un modelo mixto lineal generalizado. Por ejemplo, en el caso de longevidad se trabajó con un análisis de 3 vías, con una distribución de Poisson. En el caso de fecundidad y fertilidad, con un análisis de 2 vías. La diferencia fue que una distribución de Poisson y una función de enlace, mientras que el otro fue una distribución binomial negativa con función de enlace. Y por ejemplo, en el caso de eficacia de control de larva, se trabajó con ambos, los resultados fueron luego corridos por el modelo lineal generalizado. Para mayor datos, en la tesis, si no se aburre. Bien, el capítulo 1 se denomina Efecto de los bioplaguicidas sobre la mortalidad de pupas y adultos de Anastrefa flaterculo y Ceratitis capitata. El objetivo fue determinar el efecto de diferentes bioplaguicidas sobre pupa y adultos de ambas especies. Para el ensayo de pupas se trabajó con pupas de 6 días, 20 por caja de Petri, 5 por tratamiento, y el ensayo se replicó 3 veces. En este se trabajó con los 15 tratamientos, tanto los pesticidas de origen comercial como los vegetales, y un control absoluto que fue agua. Digamos, las aplicaciones tópicas sobre las pupas nos permitió medir a nosotros el número de adultos emergidos, y luego se revisaron todas las pupas para ver lo que serían pupas huecas o sin emerger, que en algunos casos también la van a ver como pupas vanas, de ambas especies, por supuesto. ¿Cuáles fueron los resultados obtenidos? En el caso particular, si ustedes pueden observar aquí, tenemos una gráfica de color moradita y una de color anaranjado. La más oscura corresponde a Ceratitis capitata. Ambos aceites me lanzaron 0% de emergencia de adultos. Y en el caso de Anastrefa flaterculo, entre un 15 y un 20% solamente de emergencia. Seguido del tratamiento extracto puro, y como pueden observar, ninguno de los otros tratamientos se diferenció significativamente del control. Para el efecto de los adultos, lo que se hizo fue ofrecerle los bioplaguicidas en los bebederos. Acá se trabajó con uno de los productos comerciales, que es el flipper, que se utiliza como cebo alimenticio, y como control absoluto el agua. Y pudimos observar en los resultados que el porcentaje de adultos vivos dio significativo. Principalmente en el extracto puro de Solanum marricino, que tuvo 0% de adultos vivos al final del ensayo, seguido por el tratamiento comercial, con un 40% de sobrevivencia. Y si bien los aceites acá no alcanzaron un porcentaje tan bueno como en el caso de pupa, sí se diferenció del control. Lo que sí pudimos observar en el caso particular de los tratamientos de aceite es que hubo repelencia, y eso se lo pueden observar en la siguiente gráfica. Acá tenemos lo que es la supervivencia día por día, lo que duró el ensayo. Fíjense, el A corresponde a Anastrefa, B para Ceratitis. La línea bien marcada con una caída a los 2 días, es decir, con el porcentaje más alto de mortalidad, se dio para el extracto. A los 4 o 5 días aproximadamente, empieza a verse la caída tanto para flipper como para los aceites. Y acá empieza a haber una cuestión, empieza a haber una selectividad, una susceptibilidad para las especies bien marcada. En el caso de Anastrefa, quien tuvo mejor efecto fue el aceite de Baccharis dracunculifolia, mientras que para Ceratitis el Pino heliotis. Pudimos ver al inicio de estos ensayos un buen efecto sobre pupa de los aceites, un buen efecto del extracto en adultos. Necesitábamos conocer un poco más cómo estaban constituidos nuestros bioplaguicidas, entonces se mandó a Córdoba para los análisis, y pudimos observar que tenemos muchos metabolitos secundarios que varios autores ya vienen trabajando con ellos y que han demostrado que tienen características neurotóxicas, tienen un porcentaje, digamos, matan, digamos, a lo que quieren aplicar, tienen capacidad repelente o pueden generar alguna alteración en las hormonas sexuales. En base a estos primeros datos es que se incorporaron nuevas variables como sexo y como tiempos de exposición. A su vez también en la bibliografía que fuimos analizando, vimos
que tanto Ricino comunis tenía propiedades herbicidas y muchas solanáceas, al presentar la solanina, también tenía efectos sobre otras plagas, como ser dípteros, coleópteros y homópteros, y en el caso particular de haberlas unido, por lo tanto pudimos ver también un sinergismo, ya que en la mayoría de los trabajos los controles no llegaban a cero, como en el caso particular nuestro. Por lo tanto, el uso de insecticidas botánicos es prometedor y podríamos digamos, tener el descubrimiento de nuevos métodos amigables con el ambiente para el control de este tipo de tefrítidos. Los productos comerciales no alcanzaron a destacarse con relación al de origen vegetal, por lo cual, digamos, se decidió no seguir evaluando. Este trabajo ya se encuentra publicado en el Austral Entomology. El capítulo 2 se denomina Exposición a los volátiles vegetales y al vapor de alcohol, efectos sobre la fecundidad y la supervivencia de Anastrefa fraterculo y Ceratitis capitata. El objetivo fue analizar el efecto de la exposición de los volátiles vegetales y los vapores de etanol o alcohol sobre los parámetros biológicos de adultos. Acá se trabajó también con jaulas, con parejas sexualmente maduras, con la diferencia que nosotros no queríamos que tenga contacto el adulto con el producto. Por lo tanto, se hizo fue diseñar un dispositivo con la fase de los piquitos de la botella, donde se colocó alcohol, allí se dosificaron las diferentes bioplaguicidas, se cubrió con voal y una doble gomilla por si pasa alguna cosa mala en el camino. La exposición duró 11 días, es decir, se colocó el dispositivo y hasta finalizado el ensayo no se sacó. Para poder medir efectos sobre la fecundidad y fertilidad, lo que se colocaron fueron los pancitos de agar que se utilizan como sustrato de oviposición. Eso se ofreció diariamente, o sea, se colocaba uno, al día siguiente se sacaba, se colocaban, después, digamos, en base a eso podíamos medir fertilidad y fecundidad. Bien, los resultados dieron todos significativos. Con respecto a especie, la más susceptible fue Ceratitis capitata en relación a Anastrefa. Los tratamientos que se destacaron nuevamente, el aceite de pino y el aceite de Baccaris, y en cuanto a sexo, los machos fueron más susceptibles que las hembras. Acá vamos a visualizar lo que sería la supervivencia, ya separando especies y sexo. Y nuevamente, fíjense que en el caso particular de Anastrefa, el aceite de Baccaris fue el que mayor efecto tuvo sobre los adultos, seguido del aceite de pino, y también tuvimos un efecto que separó, digamos, los extractos puros y al 50% del control. Para el caso particular de Anastrefa de Ceratitis capitata, se invirtió el aceite de pino, tuvo mejor efecto, seguido del aceite de Baccaris. Acá también hubo un efecto del extracto, pero el extracto puro fue quien se separó a su vez también del extracto del 50% y del control. Y en particular vimos también un pequeño efecto sobre las hembras del hidrosol, que eso es importante, porque dentro del proceso de la obtención del aceite yo obtengo de 600 kilogramos de biomasa, 200 centímetros de aceite y 5.000 litros de hidrosol. En cuanto a fecundidad, pudimos observar en ambas especies que se separaron dos grupos del control. Los aceites en ambas especies lo que hicieron fue disminuir la fecundidad de las hembras. Y en cuanto al resto, potenciarla. Eso puede ser también importante desde el punto de vista de las crías masivas. No hubo una marcada diferencia en lo que es fertilidad, con excepción de los tratamientos con vapor de alcohol que generaron aumentar el número de huevos eclosionados, pero para ceratitis. Entonces, lo que vimos en este capítulo es que sí hay una modificación de la longevidad, supervivencia y fecundidad. La longevidad fue disminuida por los aceites esenciales, como pudimos observar. Nuevamente, Ceratitis fue susceptible al pino, Anastrefa a Baccaris. Los machos también fueron susceptibles a los extractos. Tanto el extracto como los vapores de alcohol, digamos, tuvieron un incremento en la fecundidad de ambas especies. La fertilidad, si bien no fue tan marcada, los porcentajes de eclosión fueron bastante altos. En base a los análisis, podemos decir que los terpenos son predominantes en ambos aceites y bueno, hay muchos autores que hablan de la toxicidad de los mismos y también que interfieren en el sistema nervioso. Por lo tanto, ambas especies son polífagas y explotan mucha variedad de plantas, muchas familias. Sin embargo, tanto Anastrefa como Ceratitis tienen
una fuerte relación evolutiva con otras plantas hospederas, como por ejemplo las mirtáceas. Quizás la asociación a estas plantas hospederas ha seleccionado la tolerancia a los compuestos secundarios específicos, y dicha especialización química podría explicar las diferencias observadas en los distintos parámetros evaluados. Este trabajo también está publicado, por si quieren ver. El capítulo 3 hablamos de efectos de exposición a los volátiles, vegetales y vapor de alcohol sobre las reservas nutricionales de Anastrefa fraterna. Cuando hablo de reservas nutricionales, hablo específicamente de lípidos, proteínas, glúcidos y glucógeno. El objetivo fue evaluar la incidencia de los bioplaguicidas sobre estas reservas. Acá ya empezamos a complicar las cosas, porque de tener el dispositivo durante todo el tratamiento, empezamos a ver qué pasaría si tenemos tiempos específicos. Entonces, además de los bioplaguicidas y los tratamientos, las especies, se incorporó lo que se conocen como tiempo de exposición. 1 hora, 12 y 24. Para darles un ejemplo. Armado el lote 1, se colocaba el dispositivo 1 hora, se sacaba y el ensayo continuaba los 10 días, pero ya sin el dispositivo. Se trabajó con el tratamiento alcohol al 50% y como control absoluto agua. Los resultados dieron todo significativo. Mi jefa contenta. Las especies, como pueden observar acá, tanto lo que sería moradito es capitata, celeste anastrefa. Lo que es glucógeno y lípido y proteína fue significativo para anastrefa. Y con relación al sexo, glucógeno y lípido fue significativo para las hembras, pero los machos alcanzaron mayor concentraciones de proteínas. En cuanto a tiempo de exposición, mayor tiempo de exposición, mayor reservas nutricionales presentaban los individuos. Y en cuanto a lo que son tratamientos, pudimos ver, si bien no fue una marcada diferenciación en cuanto a lo que es glúcido y glucógeno, los tratamientos generalmente tendieron a disminuirlo. Y en el caso de lípido y proteína, sucedió que unos los potenciaban y otros los disminuían. Ojo que no siempre lo que aumenta o disminuye es malo, dependiendo de la necesidad de machos y hembras, ¿sí? Se demostró entonces que la exposición a los volátiles de ciertas plantas tienen profundos efectos en la fisiología de los insectos. Hay muchos trabajos que hablan sobre cítricos, y bueno, acá en Tucumán también se hizo, tienen efecto en el desempeño sexual de machos y de mosca del Mediterráneo. Su acción sobre la hembra es muy poco estudiada, porque en general, por ejemplo, la tía se basa prácticamente en machos. Nosotros decidimos de darle una oportunidad y pudimos ver que hay efectos que promueven la oviposición. La exposición, por lo tanto, a los volátiles y al vapor de alcohol afectó a ambas especies, modificando los valores de lípidos, proteínas, glúcidos y glucógeno. El efecto también dependió, como vieron, del sexo, del tiempo de exposición y de la composición de los bioplaguicidas. Hay autores ya que observaron un incremento en la profundidad, por ejemplo, de Drosophila mojavensis expuestas a volátiles de vapor de frutos. Y también hay otros autores que comprobaron de que cuando esas concentraciones son elevadas puede ser perjudicial. Las moscas sometidas a los volátiles a vapor exhibieron mayores reservas de proteína, pero menores reservas de lípidos, glúcidos y glucógeno que aquellas expuestas al controlado. Podemos concluir entonces que la exposición de los adultos de ambas especies a los volátiles de estas plantas y al alcohol afecta la dinámica de los almacenamientos y el uso de reservas nutricionales. Sin embargo, cabe destacar que esta dinámica es compleja y requiere de estudios adicionales para lograr entender un poco más. En particular, no se logró comprobar la hipótesis de que los lípidos estudiados pueden usar el etanol atmosférico para la síntesis de lípidos y podría estar relacionado también con las altas concentraciones, ya que utilizamos dosis del 50%. El capítulo 4 se denomina el efecto del consumo de bioplaguicidas sobre los niveles de lipoperóxidos en larvas de ambas especies. El objetivo fue examinar los efectos del consumo de dietas aplicadas con bioplaguicidas sobre los niveles de lipoperóxidos de larvas de Anastrefa y Ceratiti y también a ver si existía un efecto de control de los mismos. Para entrar un poco a la temática, por si alguno no recuerda, los procesos de lipoperoxidación serían algo así. Nosotros ahora, yo estoy en un proceso de lipoperoxidación, ya mis radicales están siendo atacados por las membranas y están haciendo un caos por el estrés ambiental.
Lo mismo le pasa a ellos cuando están expuestas a bioplaguicidas. Una célula en una cámara tranquila, con condiciones de temperatura y humedad relajada, mis moscas están perfectas. Yo le aplico algo, empieza el desorden y atacan la membrana. Esto puede generar un desorden a nivel, o sea, o envejecimiento celular o la muerte. Entonces vamos a ver qué pasa con estos productos. Lo que se hizo fue dietas artificiales, se aplicaron todas el mismo día, se separaron 3 lotes. A las 24 horas se sembraron los 300 huevos, o sea, a los 3 días 300 huevos y a los 5 días 300 huevos. Un poco era ver si había un efecto en lo que era el tiempo con respecto a la durabilidad del producto en los mismos. Cuando las moscas llegaron al tercer, al nivel, al L3, o el tercer instar, se contabilizaron todas y se las conservó en frío para poder medir el TBA o glicoperóxido. Nuevamente, las variables todas dieron significativas. En cuanto a especie, se destacó Anastrefa ferticula de Ceratitis capitata, alcanzando valores más altos de lipoperóxido. En el caso de tratamiento, como pueden observar acá, se formaron 2 grupos. El aceite no se separó del control. Quienes tuvieron valores más altos de lipoperóxido fueron el aceite de pino, el hidrosol de Baccaris y el extracto. Y en cuanto a tiempo de exposición, a los 5 días se destacó, digamos, aumentó el porcentaje de lipoperóxido. Esto es muy probable de que ya el bioplaguicida se encuentra atenuado, por lo tanto la larva no le hace mucha cosquilla, entonces como realmente necesita consumir mucho para pasar de larva a pupa, estas pequeñas dosis fueron incrementándose en su sistema digestivo y eso fue lo que desencadenó, digamos, el proceso de estrés oxidativo. Para que vean de complejo que es esa gráfica que tengo atrás mío, es cómo fueron variando los diferentes tratamientos y especies dependiendo si era 1 o 3 dosis. Sin embargo, quien se destacó completamente es Ceratitis a los 5 días, que alcanzó los valores más bajos del lipoperóxido con el aceite de Baccaris y el doble con relación al control cuando consumió el extracto de Solanum marrucina. Y con respecto al efecto sobre la supervivencia de las larvas, en los bloques tuvimos que el hidrosol de Baccaris y el extracto tuvieron un control bastante elevado de entre un 60 y un 61%. A los 3 días siguió teniendo un control sobre las larvas el hidrosol de Baccaris y a partir de los 5 días los aceites empezaron, digamos, a tener un control bastante elevado, dejando solamente cerca de un 38% de larvas vivas. La exposición de las larvas de Ceratitis y de Anastrefa a los bioplaguicidas en las dietas produjo una modificación en los niveles de lipoperóxido, dependiendo de los tratamientos, especie y tiempo. Los niveles de lipoperóxidos disminuyeron en general con el aceite de Baccaris y se incrementaron con los otros. La eficacia de control también dependió de los tratamientos y del tiempo. Como en otros insectos, la exposición de los nefrítidos a los metabolitos secundarios de plantas potencialmente tóxicos resulta en un mecanismo de estrés oxidativo. La eficacia de control estuvo afectada por el tipo de bioplaguicida, el tiempo y, por supuesto, pobrecita, la que más comía más. El capítulo 5 se denomina efecto de la exposición de bioplaguicidas sobre los niveles de lipoperóxidos, pero ahora pasamos a los adultos. El objetivo fue examinar los efectos de la exposición de los bioplaguicidas a los niveles de lipoperóxido en ambas especies. Acá se trabajó también con jaulas, con parejas de 21 parejas, se trabajó con los tratamientos de los bioplaguicidas vegetales, también se trabajó con los tiempos, seguimos manteniendo 1, 12, 24 horas. Terminado los 10 días del ensayo, los individuos se conservaron en 20 grados centígrados para después hacer los análisis fisiológicos. También se incorporó pancitos de agar para poder medir fecundidad y fertilidad. La metodología utilizada fue la del modelo de Kaufman 2015, acá tengo a la jefa de fisiología que colaboró, se analizó proteínas y lípidos, y para el lipoperóxido se utilizó la metodología descrita por Ogawa y colaboradores en el 79. Los resultados dieron todos significativos. Lamento decirles, en especie, Ceratitis capitata se destacó sobre Anastrefa paterculum, los machos fueron más susceptibles que las hembras, y a medida que pasaba el tiempo, los lipoperóxidos se disparaban.
En cuanto al tratamiento, tuvimos dos que se destacaron del control, que fueron el extracto y el aceite de pino. Hubo también diferencias significativas en las interacciones. ¿Qué pasó con la fecundidad en cuanto a los lipoperóxidos? Lo que ustedes tienen observando acá, de color naranjita, son las hembras y los machos para ceratitis, y está marcado con un triangulito lo que sería el control. Lo que está marcado con una línea roja corresponde a la fecundidad. Fue bastante fluctuante en el caso de ceratitis. Tuvimos a una hora una caída importante para Baccharis, pero en general tendieron a aumentar. O sea, depende mucho del tiempo, cómo fue afectando la fecundidad específicamente para ceratitis. En el caso de Anastrefa fraterculum, los tiempos, no importaba si era 1, 12, 24 horas, la fecundidad tendía a caer con respecto al control. Acá sí pudimos ver más efectos sobre la fertilidad, pero, bueno, como pueden ver acá, naranjita es Anastrefa, violeta es Capitata. La línea lo que está marcando en realidad es lo que está mostrando las barras. En una hora hubo una caída bastante estrepitosa para Anastrefa fraterculum cuando fue expuesta a una hora al aceite de pino. Después no hubo muchas fluctuaciones, pero bueno, los valores sí dieron significativos. En cuanto a los valores del hipoperóxido, vimos que ceratitis se destacó de Anastrefa. Esto quizás sea una característica de cada especie en cuanto a sus sistemas antioxidantes. Los efectos observados dependieron de todo, de todas las variables, la especie, el sexo, el tratamiento y los tiempos de exposición. La disociación a oviponer podría deberse también a los fuertes olores de los productos utilizados. Tengan en cuenta de que muchas veces las hembras, para poder oviponer, hacen uso de las señales químicas para elegir el fruto. Acá, muy probablemente, hubo un proceso de disociación, o quizá los mismos vapores hayan actuado a nivel de la larva, y eso generó, digamos, un efecto en tener una merma en la fecundidad o en la fertilidad. Los bioplaguicidas utilizados contienen, como ya vimos, terpenos, glicoalcaloides, como la solanina, también contienen ácido ribonucleico, que bueno, ya fueron estudiados para otras plagas y con efectos significativos. Los tiempos de exposición también afectaron los parámetros reproductivos de los adultos, principalmente la fecundidad. Los bioplaguicidas desencadenan, por lo tanto, un mecanismo de estrés oxidativo en los insectos y se pudieron observar también en estas especies. Los desbalances fisiológicos o algunos estímulos externos como los volátiles vegetales pueden desencadenar la formación de radicales libres y de esta manera incrementar el estrés oxidativo celular, cuya primera molécula diana son los lípidos que generan la lipoperoxidación. En este capítulo se observó diferencia en las concentraciones de lipoperóxidos relacionadas con los bioplaguicidas utilizados en todas las variables usadas. Sin embargo, para afirmar que los bioplaguicidas desencadenan realmente estrés oxidativo, hace falta muchísimos otros ensayos en el laboratorio que lamentablemente son caros, como el estudio de las enzimas antioxidantes, la catalasa, superoxidasa, dimustasa, entre otros. Veremos si la podemos. Y el último capítulo, para cerrar los cuatro estados, es el efecto de los bioplaguicidas sobre huevos de Anastrefa y ceratitis, y el objetivo fue evaluar la eficacia de diferentes bioplaguicidas sobre huevos. Y acá se incluyó también adultos porque, bueno, la que hace el trabajo sucio de la hembra y queríamos ver qué pasaba. También se trabajó con jaulas con 21 parejas, los tratamientos de origen vegetal, se trabajó con los pancitos de agar asperjados, todos el mismo día, fueron cubiertos con film para evitar que las moscas se alimentaran de ellos. Estos pancitos, el día 1 se hizo todo el trabajo y cada 24 horas se ponía uno y se sacaba. Entonces pudimos también medir supervivencia, longevidad, fecundidad y fertilidad. En cuanto al parámetro de longevidad, se observó una interacción significativa entre especie y tratamiento. Ambos aceites y también el hidrosol se diferenciaron significativamente. No se observó diferencia entre el control y el extracto. Es muy probable de que, bueno, muchos de los componentes que tiene el extracto también son componentes principales de plantas hospederas de ambas especies de moscas. La hembra fue más susceptible nuevamente al aceite de pino, las de ceratitis, y las de Anastrefa al aceite de Baccharis. Acá simplemente a modo ilustrativo es lo que ven longevidad comparada con lo que es el control. Fíjense en el aceite de Baccharis para Anastrefa, la caída es bastante pronunciada. Lo mismo sucede con el caso del pino.
para Ceratitis. Si bien hay un efecto también para pino y para Baccharis en ambas especies, los valores siempre son más altos y están bastante bien separados. En cuanto a la supervivencia de las hembras, de naranja Anastrefa, moradito Ceratitis, las líneas simplemente muestran lo que va fluctuando en las barras. Podemos observar nuevamente Baccharis para Anastrefa, con un efecto también de aceite de pino, pero para Ceratitis, pino y posteriormente Baccharis. En cuanto a fecundidad, con relación al control, tenemos tratamientos que potencian y otros que inhiben. Principalmente en el caso del aceite de pino, hay algún componente que hace que nuestras anastrefas pongan más huevos. En cuanto a fertilidad, también se observó diferencias significativas. Fue más fluctuante en el caso de Ceratitis, pero bueno, el extracto fue quien disminuyó la fertilidad en anastrefas fraternas. La mayoría de los métodos de control de mosca de la fruta se sustentan en los adultos, que son los que están más expuestos a las condiciones ambientales. Y después, por todo lo que son técnicas de destrucción o de laboreo, a través, digamos, de la recolección de fruta, se disminuye también lo que son las densidades poblacionales de larvas y de pupas. Huevos no hay nada. Todo por ahora. En el caso de Anastrefa y Ceratitis, las sustancias químicas presentes en el ambiente pueden afectar la emisión de feromonas por parte de los machos, hasta también la codificación y recuperación de información por parte de la hembra para buscar cuál es la fruta ideal para poner los huevos. Este trabajo logramos ver el efecto sobre los huevos al ser colocados por las hembras en esferas asperjadas con bioplaguicidas. Puede existir un efecto de disuasión de la oviposición, podría ser principalmente debido a los olores de los productos y a la actividad ovicida que interfiere en el desarrollo de los embriones. Así de pronto me paro yo acá, mosca, y no sé para dónde correr, por eso miro para un lado. Simplificando. La exposición a los compuestos volátiles genera distintos y profundos efectos en la conducta de los insectos fitófanos. Los volátiles de hojas verdes pueden magnificar las respuestas de las feromonas o las pueden disminuir a nivel de que directamente no se encuentran. Están parados el macho y la hembra acá y no se reconocen. En el caso de Ceratitis capitata, la exposición a las esferas a los productos de origen botánico puede haber resultado en una leve repelencia de las hembras y en consecuencia no depositaban los huevos y eso se vio, digamos, con referencia a los huevos control, a las esferas control. A diferencia de Anastrefa fratercula, la expresión de los huevos en las esferas control fue estadísticamente o numéricamente superior a las que tenían los bioplaguicidas. Cabe mencionar que la reducción obtenida en los tratamientos es suficiente para considerar esto como una parte de estrategia para el manejo de plagas, para estas en particular. Y como conclusiones ya finales, la aplicación, por lo tanto, tópicas en pupa y el consumo de los bioplaguicidas produjo la mortalidad de pupas de ambas especies. Y se destacaron en este caso los aceites. El efecto y el consumo de distintos bioplaguicidas en los bebederos también afectó los parámetros biológicos y pudimos ver que en este caso el que se destacó fue el extracto. Pero también vimos su efecto de repelencia. Los volátiles a los bioplaguicidas usados poseen, como vimos, terpenos y muchos metabolitos secundarios que ya muchos autores han evaluado para otras plagas. Y acá vimos que también afectan los parámetros biológicos de ambas especies. Las reservas nutricionales de adultos en ambas especies también se vio modificadas cuando fueron expuestas a los volátiles vegetales y al vapor de alcohol. En cuanto a larvas y adultos, también se observó que hay un efecto o estrés oxidativo que puede generar, afectar tanto los parámetros reproductivos como supervivencia y longevidad. En cuanto a los huevos de Anastrefa y Ceratitis, son afectados al entrar en contacto con los bioplaguicidas. Y ya para poder cerrar, con respecto a las conclusiones generales del trabajo de tesis, la susceptibilidad a algunos aceites esenciales de plantas y sus compuestos varían según la etapa de la vida y el modo de aplicación. A fines de manejo, y en el caso de ambas especies, las etapas más susceptibles fueron los adultos y también la pupa en este caso, expuestas a los diferentes bioplaguicidas. Las asociaciones con las plantas hospederas y sus metabolitos secundarios podrían implicar la diversidad, las diferencias en la respuesta entre las especies
observadas en este estudio. A lo largo de esta tesis pudimos observar que los aceites esenciales, los volátiles o como quieran, afectan a ambos sexos, teniendo un efecto en particular sobre la fecundidad y o propensión, digamos, de la hembra de oviponer. Desde una perspectiva práctica, el uso de vapores de etanol podrían examinarse para mejorar la fecundidad en las crías masivas, o sea, generar una supermosca. Las moscas expuestas a los volátiles en nuestros estudios pudieron haber invertido sus reservas nutricionales para detoxificarse o para la vitologénesis, entonces quizás eso también pudo haber afectado lo que son los parámetros reproductivos. Y el estudio de los liposperóxidos en ambos insectos reveló que la exposición a los volátiles desencadena efectivamente un estrés oxidativo. El uso de los insecticidas botánicos o bioplaguicidas es por lo tanto prometedor y podríamos resultar en el descubrimiento de nuevos métodos amigables para el control de estas especies plagas. Se determinaron efectos en los parámetros biológicos y fisiológicos, sin embargo, aún queda muchísimo más por descubrir. En cuanto a las proyecciones, se propone realizar ensayos mezclando los diferentes aceites, los extractos, los hidrosoles, para determinar, digamos, cómo esto se puede, si hay un proceso de sinergia o no. Y también, bueno, es necesario plantear ensayos a campo, en donde las condiciones no son tan controladas como en el laboratorio. Muchas gracias. No, está perfecto. Bueno, invitamos a la doctora Areco, si quiere hacer sus preguntas. Doctora, tiene que activar el micrófono. Ahí está. Andrea, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, doctor? Mucho gusto. Igualmente. Bueno, lo primero decirte, bueno, es un trabajo enorme el que has hecho. La primera consulta es ¿cuánto tiempo te demandó hacer este trabajo? O sea, ¿cuántos años llevas haciendo esta tesis? Y no, lo hicimos en 3 años aproximadamente, 3 años y medio. Después ya llevó todo el tiempo de lo que sería la parte de escritura, y porque íbamos haciendo los análisis estadísticos. Entonces, ahí en realidad también me dijeron basta. El DIRE y la CODIRE me dijeron ya está. Y la comisión de seguimiento dijo bastante. Basta. Vamos a dejar. Bien, Andrea, bueno, lo primero decirte que, bueno, que muy bien tu explicación. Había que meter todos esos resultados en 45 minutos, así que bien, has hecho un resumen lo más acotado posible. En cuanto a, digamos, lo que era la escritura y demás, hay cuestiones que yo ya te las señalé en su momento. Así que lo mío van a ser preguntas no necesariamente referidas a la tesis, sino a las proyecciones, a lo que sigue. Generalmente cuando nosotros trabajamos con aceites esenciales y los presentamos como la panacea contra el uso de insecticidas o fungicidas de origen sintético, sí, es muy lindo, tenemos resultados hermosos, perfecto. El problema es que cuando vos ves la aplicabilidad, ahí nos quedamos un poco cortos. Por el hecho de que a nivel comercial, es verdad, nos vamos a negar que es poco lo que se comercializa en este momento. Y es como que nos matamos buscando nuevas alternativas y a la hora de llevarlo a campo, eso se complica. Entonces mi pregunta es, ¿cómo pensás que se sigue? Está bien, vos me hablas de una sinergia entre estos aceites esenciales. Pero si vos dijeras, bueno, tengo toda la plata, tengo todo el tiempo, ¿cómo llevo estos resultados a aplicación? Esa sería mi primera pregunta. Bien. Sí, bueno, eso es verdad con respecto a todo lo que es laboratorio, es bastante bonito porque tenemos las condiciones estables. Lo bueno es que nosotros estamos, ya no estamos, digamos, en la base de la obra, estamos un poquito más arriba con respecto a lo que es la comercialización de diferentes productos de esta línea en el mercado. Así que por ahí estamos un poquito más, con más apoyo que antes, cuando todavía solamente existía creo que uno y por ahí nadie lo quería comprar. El problema sigue siendo lo que sería la regularización
En el caso de SENASA no existe una línea en donde se incorporen los bioplaguicidas como algo que sea realmente con la firma. Yo ya tengo otras ideas con respecto, no específicamente con los aceites, sino hacer la mezcla de los aceites para la potenciación de lo que son microorganismos del suelo. O sea, mi idea no es utilizarlo directamente al producto como tal para el control de mosca de la fruta, sino inicialmente potenciar microorganismos que puedan ser aplicados desde lo que sería la remediación del suelo hasta las defensas fisiológicas de la planta. Es decir, yo lo que quiero apuntar no es a que mi producto sea aplicado como pasa con el tracer o como una cipermetrina, no. Sino quiero ver que ahora, sabiendo cuáles son los metabolitos secundarios que tienen mis productos, puedan de alguna manera ser asociados con microorganismos y sean ellos los encargados de incorporar esa información a las plantas y que ellas se puedan defender. Lo hicieron por muchísimos años. El problema es que apareció el hombre, creó los productos químicos y generó todo un desbalance fisiológico en las plantas y por lo tanto un desorden en el suelo. Si nosotros le damos la posibilidad a las plantas de volver a defenderse como lo hacían hace 4.000 años atrás, es muy probable que eso tenga todavía mejores efectos de control sobre las plagas. Y no sobre Anaplasma fratérculo y sedatitis, sino sobre cualquier plaga asociada a un cultivo determinado. Claro, digamos, estimular los sistemas de defensa de las plantas. Exactamente. Bien. Hay una parte de la tesis que, digamos, en todo ese trabajo, generalmente los que en algún momento hemos hecho fisiología, no necesariamente de insectos, pero que hemos trabajado con fisiología, es como que nos queda pendiente los mecanismos subyacentes a esto. Vos, por ejemplo, bien dijiste que mediste peroxidación de lípidos, y es como que la peroxidación lipídica es como una foto de toda la película. Todo lo que es la cuestión de la actividad del sistema antioxidante es algo que, si vas a medir lipoperóxido, o sea, peroxidación, es como que eso debería estar acompañado. Pero has hecho una aproximación. La otra cuestión es ver a dónde van estos bioplaguicidas, dónde están atacando. Sobre todo, ¿por qué? Porque vos tenés insecticidas comerciales que suelen tener como target, por ejemplo, la acetilcolinesterasa. Entonces, vos sabés que atacan ahí. ¿Por qué lo mecanicista? No solamente porque vende, sino porque te da un punto de apoyo muy importante a la hora de la aplicabilidad. Esa es otra cosa. Y por último, es como, esto sí, no es una crítica, sino es, suponete, un aporte. Tantos resultados tuviste que a la hora de la discusión es como que me pareció a mí que esa discusión podía ser mucho más robusta de lo que fue, porque tenías mucho, o sea, mucho, y encima unos análisis estadísticos súper complejos, y ahí en esa discusión es como que me faltó un poquito. Por el resto de las cosas, Andrea, y desde afuera vas teniendo una comisión de seguimiento, lo mío es nada más que observaciones, no podría hacer grandes críticas ni profundizar sobre eso, porque no te he hecho un seguimiento en todo este tiempo, pero bueno, básicamente esos son como mis comentarios. Y felicitaciones. Muchas gracias. Gracias, doctora. Invito a la doctora Porruga, por favor. Sí. Bueno, yo antes que nada te felicito, muy bueno tu trabajo. Felicito a la labor de los directores porque también se logra un gran apoyo por detrás, además de tu impronta, de luchadora, de que siempre logran los objetivos que se proponen. Así que te felicito. La verdad que la tesis, vos sabés que hice millones de correcciones, pero en buen sentido, desde mi ignorancia en muchas cosas. Y la verdad que cuando la leí dije solo Alberto Toledo puede analizar todos los estados de desarrollo de la mosca, que la verdad que me pareció súper largo, me costaba al principio, digamos, leerla y entrar en el tema, pero bueno, has logrado poder resumir en 45 minutos los 6, 7 capítulos, que a mí me llevó bastante, pero bueno, te felicito, digamos, enormemente, muchas de las dudas se me han aclarado a medida que iba poniéndola. Yo tengo unas preguntitas, cuando hablan de los niveles de lipoperóxidos, esos mayores niveles de lipoperóxidos
o en una mayor mortalidad pulpar, viendo desde el punto de vista aplicado. Yo quiero tener 0 bichos en el fruto. Bueno, primero principal, con respecto al aspecto fisiológico, para mosca la fruta hay muy poquito. Entonces también estuvimos descubriendo, de la mano de la magíster Pilar Medina acá, qué es lo que estaba pasando. Por eso yo por ahí en el momento de la presentación mencioné de que los niveles de hipoperóxido por encima o por debajo no necesariamente implican que yo voy a tener una mortalidad sobre el individuo. Muchas veces en las crías masivas o de laboratorio, nosotros queremos darle lo mejor a nuestras hijas moscas y le compramos las cosas más caras. Entonces, en general, lo que podemos estar dando también es el efecto de toxicidad. Y en la exposición a estos volátiles, en realidad, lo que pueden llegar a hacer es regular esos procesos negativos por una alimentación, por ejemplo, y en vez de matarme la mosca, la potencia. Entonces, bueno, sí vimos que puede haber efectos de potenciación, pero también vimos que hay efectos de, digamos, de disminución en los parámetros biológicos. El consumo en sí de algunos bioplaguicidas que tienen algunos metabolitos secundarios que ya presentan, digamos, efectos de mortalidad sobre estas plagas, sí se vio marcado acá. Entonces, tengo muchísimas gamas de colores en cuanto a resultados, dependiendo cuáles son los metabolitos secundarios de cada uno de los bioplaguicidas. Pero no necesariamente que los macronutrientes o los lipoperóxidos se eleven o se disminuyan, genera un efecto negativo sobre la plaga. Por eso, los datos no solamente podrían ser utilizados para buscar alternativas de control, sino para poder buscar también maneras de potenciar lo que son las crías masivas para lo que es la técnica de insecto estéril, por ejemplo. Y si desde el punto de vista aplicado, digamos, si no tuviera que salir, yo entiendo un poco las dudas que con todas las doctoras que yo tenía, muchas veces se hacen todo este tipo de trabajo, los bioplaguicidas funcionan ideal en el laboratorio, después vas al campo y te das cuenta que eso no funciona, o que el bicho en vez de morirse a los 7 días, se muere a los 20 y te está produciendo un daño. Si vos tuvieras que recomendar, digamos, no sé la disponibilidad, si esto se va a patentar, si después, por ejemplo, un productor o, digamos, la sociedad va a tener acceso, si bioplaguicidas, pensando que también hay un cambio de paradigma, hoy desde el punto de vista de la agricultura, de usar de forma alternativa este tipo de productos. ¿Hay alguna posibilidad de que esto se patente? La gente que como suministrados tiene pensado eso, no nos ponemos a patentar bioplaguicidas, o solamente queda como algo experimental. Claro. No, bueno, la realidad es que en base a los datos obtenidos, la idea también es a través de la empresa BBC de Goya Corriente, donde ahora está viviendo Ricardo Berri, que es el que me cedió el producto, poder empezar a hacer mezcla de estos productos para todo lo que es la parte hortícola. Se pensó en algún momento también hacer los dispositivos que ya se utilizan, por ejemplo, en Japón, que son las líneas son pequeñas piolitas que se atan a los árboles, que son repelentes, como por ejemplo feromónicos, ya que vimos también varios productos que tienen esa capacidad. O por ahí hacer algunos dispositivos de atrayentes para la oviposición, que de alguna manera también puede llegar a disminuir el número de huevos puestos por hembras fértiles y en complemento con liberaciones de insectos estériles, porque no sería incompatible hacer aplicaciones o uso de este tipo de elementos con liberación de machos acá. Y si vos tuvieras, hay un problema enorme, si vos tenés que recomendar hoy que salir a aplicar al campo, ya tenemos a disposición todos estos productos que vos evaluamos. ¿Qué recomendarías y en qué momento, por ejemplo? Esto me interesa porque me interesan estos productos y pensándolo desde el punto de vista si uno lo puede utilizar para especies de piróquero, por ejemplo, que tenemos serios problemas. ¿Vos cuál recomendarías de acuerdo a la eficiencia? Todos tienen sus pros y sus contras, y vos, ¿cuál sería el mejor? Sí, me quedaría por lo más económico, porque vimos buenas respuestas en cuanto a los aerosoles, pero también vimos controles bastante buenos con respecto a los extractos de alcohol, que en comparación a tener 200 centímetros cúbicos de 600 kilogramos de biomasa aceite, yo puedo obtener con medio kilo de solar en el vecino y en litro de alcohol una buena cantidad para aplicar acá. Y bueno, esto va a estar dependiendo mucho de la biología. Nosotros los que trabajamos en la parte de la agricultura sabemos que aplicar un producto está bueno, pero tenemos que saber la biología del insecto.
La biología es lo esencial para saber si lo aplico hoy, mañana, si son bichos diurnos, nocturnos o populares. Entonces va a depender mucho a qué plaga yo quiero controlar. Y ya me una pregunta, ya como tú mosca, como pensando en un tratamiento cuarentenario, ¿vos crees que eso sería factible, que sería aceptable, considerando, digamos, que muchas de estas frutas se exportan y poner el Tucumán que se depende mucho, digamos, que el producto entre según haya una mosca? ¿Vos alguno de estos productos crees que podrían ser utilizados? Yo creo que sí, cualquiera de los productos, y sobre todo aquellos que tienen también efectos sobre hongos y bacterias, porque cumplirían la doble función, teniendo en cuenta, digamos, que se puede utilizar para esterilizar las frutas, aumentar, digamos, la calculación de lo que sean los empaques para exportarse, teniendo en cuenta todo lo que son los trayectos cuarentenarios que hacen las frutas, principalmente el cítrico, por ejemplo. Porque además de tener un efecto sobre las moscas, puede tener efectos sobre hongos, bacterias que también son cuarentenarios. Bueno, por mi parte, muchas felicitaciones. Gracias. Doctor Clark, por favor. Bueno, en primer lugar, felicitaciones a vos, Andrea, por un buen trabajo, y al equipo de trabajo también con tus directores, y seguramente que alguien más debe haber colaborado por ahí. Aunque sabemos que el empuje, el esfuerzo lo pusiste vos, ya lo hemos visto en tu tesis de magíster, y conocemos cómo sos. Bueno, yo también me preguntaba en el tiempo que te habrán llevado a hacer esto, te pregunto a la doctora hace un rato. ¿Y por qué eligieron estos productos como para trabajar con el plaguicida? ¿Por qué especialmente estos sobre otros? Bueno, primero con respecto a la parte comercial, ya sabíamos que el caso del Tracer y Flipper se utilizaban para la Ceratitis capitata. Los otros productos no se sabía muy bien si podían afectar dípteros, entonces por eso se incorporaron los del laboratorio de San Pablo. Y la vida me dio la posibilidad de cruzarme con Ricardo Berry, que él estaba ya trabajando y produciendo los aceites de Bacari, el aceite de pino idioti y el extracto para el control de plagas asociadas a hierba mate y a té. Entonces me dijo, ¿lo querés probar? Él ya tenía parte de los análisis químicos de, si me equivoco, el aceite de pino. Entonces, de ahí habíamos visto ya que había metabolitos secundarios que estaban citados en trabajos que tenían, digamos, algún efecto sobre dípter plaga, no específicamente para Anapleja o Ceratitis. Entonces, bueno, teníamos por lo menos una luz de esperanza de que podía generar algún efecto sobre las moscas estudiantes. Entonces, bueno, tuve la suerte y él me dijo, son todos tuyos, verás qué haces. Y ahí, bueno. Vos que te sacas a campo no has probado nada, ni siquiera extraoficialmente, fuera de tesis, nada. No, ahí sí que ya no me quedó tiempo, pero Claro. porque la idea, No, ya me cortaron las alas porque sí estaba incorporado a hacer algo a campus, pero bueno, si no ya tendría 10 años de tesis. claro. Ya se jubilaban los directores o me dejaban. ¿Y vos propondrías agregar algún otro componente para estudiarlo, analizarlo también, o manejarte con estos tres? Yo empezaría, digamos, yo me manejaría con esto porque también existe la posibilidad en algún momento de poder directamente, como se hizo en su momento con los pediatroides, sacar el producto, digamos, el metabolito secundario y producirlo en escalas mayores. Entonces ya no tendría que estar yo lidiando con otros metabolitos por ahí que podrían hacer de la contra al que yo estoy observando que genera un efecto deseado, en este caso mortalidad o disminución de fertilidad y fertilidad. Pero bueno, por ahora también está lo pendiente de hacer esta fusión de los aceites o de los hidrosóleos con bacterias asociadas a la remediación del suelo y a lo que sería la compensación de los aspectos fisiológicos en planta. Sí, capaz que después, o vos o alguien. Siempre hay un loco que puede seguir con esto. Me da pena trabajar con algún otro, empezar a hacer ensayos. Sí, o sea, queda un montón de cosas y es verdad que por ahí no fue tan robusta la discusión, porque lo bueno o malo es que cada vez que hacemos un análisis estadístico teníamos interacciones triple, cuádruple. Decíamos, está muy bueno, pero bueno, hay que explicarlo. Entonces, por ahí sí puede ser y acepto la crítica de que podría haber sido mucho más robusta la discusión. Sí, eso es cierto.
bueno, no soy una persona de discutir mucho. Bueno, felicitaciones de nuevo. Muy buen trabajo. Muy bien, muchas gracias a todos. Bueno, entonces los jurados ahora nos retiramos a una sala aparte, mientras ustedes quedan acá tranquilos, nos esperan un ratito y ya volvemos, ¿sí? Bueno, bueno, vamos a leer el acta entonces para finalizar la parte académica formal. En la ciudad de San Miguel de Tucumán, a los 22 días del mes de diciembre del año 2021, siendo las 9 horas en dependencias de la Facultad de Ciencias Naturales e Instituto Miguel Lillo de la Universidad Nacional de Tucumán, se constituye el tribunal examinador designado oportunamente para dictaminar en el trabajo de tesis doctoral formulado por la magíster Andrea Verónica de Fátima Oviedo, conducente a la obtención del grado académico superior de doctora en ciencias biológicas. El trabajo de tesis elaborado por la magíster Oviedo, bajo la dirección del doctor Juan Antonio Rull Gaballet y la codirección de la doctora Karina Paola Benivenoven, está referido al tema uso de biopesticidas para el control de Anastrefa fraterculus y Ceratitis capitata, Weitemann, Diptera Defritide y sus efectos sobre parámetros biológicos. Fue desarrollada en exposición oral y pública ante los miembros del tribunal examinador, doctora Vanessa Andrea Areco, doctor Guillermo Luis Claus y doctora María Gabriela Munduro, quienes formulan sus conceptos sobre la trascendencia académica de la tesis elaborada. La tesis se desarrolló aplicando una metodología adecuada, en forma prolija, clara y con espíritu crítico, sobre una temática de gran importancia para el manejo integrado de plagas. Los resultados permiten un avance sustancial en el conocimiento del uso de posibles biopesticidas y sus implicancias sobre los efectos en la biología de dos especies plagas de gran importancia. Se destaca la integración de técnicas implementadas para abordar la complejidad del tema desarrollado. En este sentido, consideramos que los objetivos han sido ampliamente alcanzados. La presentación de la tesis fue desarrollada en forma amena, clara y dinámica, mostrando las metodologías, tareas y resultados principales. Las preguntas planteadas fueron respondidas de manera precisa y adecuada, demostrando solvencia en el manejo del tema. El jurado recomienda la importancia y necesidad de continuar con las publicaciones de los resultados obtenidos, de analizar el efecto de los compuestos sobre la fisiología de las especies estudiadas y de realizar estudios de aplicabilidad a campo. Se deja expresa constancia de la participación de la doctora Nancy Roxana Vera en su condición de miembro de la Comisión de Supervisión, en un todo de acuerdo a lo establecido en el artículo número 10.7 del reglamento vigente. Atento a lo expuesto, los miembros del tribunal examinador, por unanimidad de criterio, otorgan a la presente tesis doctoral la calificación de 10. No habiendo para más, se elabora la presente acta de 2 ejemplares del mismo tenor a los aspectos académicos y administrativos que correspondían. Ahora sí. Lea, si querés algunos agradecimientos. Sí, bueno, ahora va, porque voy a hacer un video, porque bueno, yo no lloro, así que... Espero que se escuche, ¿no? Gracias, Diren. Ahora viene el agradecimiento. Ay, qué raro. ¿Cómo te sientes? Y bien, con hambre. Muy bien, Andrea. Muy buen trabajo. Gracias, Diren. Un abrazo fuerte. Uno para ti también. Otra vez. Doctor, ¿quiere usted decir algunas palabritas antes de que Andrea dé sus agradecimientos? No, nada más felicitarla por muchísimo trabajo, dedicación, bueno, por llegar al final de este camino. Muchas felicidades. Muchas gracias por la paciencia. No, es un placer. Gracias, Diren. Bueno, muy bien.
Bueno, gracias. No sé si Guillermo o Gaby quieren decir alguna última palabra. Sí, señora. Comprometido. Ya le tengo varios, ¿sabes?